queremos mostrarles cuál es la trazabilidad de esto, de la nueva forma, nueva entre comillas, no vamos a hacer historia acá, pero dijimos que había varias maneras de modelado. ¿Se acuerdan que dijimos que tenemos el hard surface, los NURBS como los históricos, y que históricos y fundamentales, ¿no? Hoy recuerden que vamos a tener el parcial multiple choice y vamos a hacer este tipo de preguntas. Em, y claro, o sea, después, sea cual sea la técnica de modelado, la constitución de la malla va a ser hard surface o NURBS, ¿no? Ya les estoy spoileando el parcial, ya sabían que era fácil. Eh, y claro, después van a venir otras técnicas de modelado que van a terminar generando ese tipo de polígonos. Y dijimos que había aparecido en su momento, les paso así muy rápido para hacer solamente un breve reconto. Les dijimos que había aparecido la fotogrametría, que consistía en que, bueno, se sacaban fotos de distintos ángulos y mediante unos algoritmos muy complicados, ya demasiado complicados, o sea, con manejo de Big Data, Machine Learning, llegaban a reconocer los puntos y decían, este puntito yo lo vi en la otra foto que está allá, ¿cómo lo hacen? Es complejo, es muy técnico, pero realmente generaban la famosa nube de puntos y de esto de la nube de puntos, después sacando promedios y lo que uno podría hacer en Blender a mano de dibujar tres puntitos y seleccionarlos y tocar la F de fill y no la P de polígono. Eh, claro, agarramos y podemos hacer eso manualmente millones de veces y tendríamos una malla, ¿no? Después van a venir otras técnicas hermanas, primas de la fotogrametría, que van a hacer el NERF como la pistolita de los chicos y el Gaussian Splatting, que son muy parecidas y andan ahí rondando en los algoritmos. Nosotros no entramos en ese detalle, sí, pero es cierto que con el modelado mediante IA, el AI Modeling, hemos llegado a una situación en la que si nosotros, en vez de sacar muchas fotos, les damos algunas fotos importantes a nuestro algoritmo, va a generar las otras vistas de manera imaginaria, ¿no? Las va a generar las otras vistas y va a hacer algo parecido a lo que sería la fotogrametría. Sí, hasta ahí habíamos llegado nosotros. Sí, habíamos hablado de un caso de esto, que otra vez volvemos a recomendar que lo hagan. Vale mucho la experiencia de hacer esto, de buscar un edificio, un mueble, algo que tengan en la casa, tratar de sacarle un par de fotos y mediante el trabajo con Gemini o con, en este caso de acá, ChatGPT, lograr armar las vistas y esas vistas luego entrarlas en algún AI modeler, ¿no? Bueno, hemos llegado un poquito más allá en toda esta historia y hoy les vamos a mostrar el futuro de esto, porque yo lo que hice es agarré un estudio de caballo para una escultura ecuestre de Leonardo da Vinci. El estudio es un caballo, digamos, real, digamos. No es el dibujo de la escultura porque el caballo escultórico era gigante. Bueno, así, a mí me gusta mucho Leonardo, me encantan estos dibujos. Lo que hice es lo pasé a blanco y negro. No les muestro todo el proceso, se los relato nada más, pues muy sencillo. Lo pasé a blanco y negro, le di un poquito más de contraste, ¿sí? Y le pedí a ChatGPT que ese boceto lo haga como si estuviese eh, renderizado en volumen, ¿sí? No me dio bola porque ChatGPT está con unos problemas importantes, OpenAI en verdad, de juicios y
son jugadas sucias de negocios multimillonarios que la verdad no nos importan acá, pero lo cierto es que le están tratando de poner palos en la rueda con todos los temas de copyright, bueno, este, de imágenes de personas y así sucesivamente. Y estas imágenes, aunque ustedes no lo puedan creer, tienen copyright, ¿no? Aunque uno dice Leonardo se murió, pero los copyrights en el mundo capitalista en el que vivimos es un activo y uno puede comprar los derechos de una imagen por más de que no compre la imagen. Por eso es que no se deja sacar fotografías a la gente en los museos, no es tanto el problema del flash. Y uno dice, pero saco sin flash, es un celular, no, no importa, no se puede. En verdad, no se puede, no por el problema que tenga la imagen o el cuadro en sí, sino que muchas veces la, la reproducción de ese cuadro tiene dueño. Entonces, si alguien va a hacer un libro, si alguien va a hacer una página de internet, tiene que pagarle derechos no al dueño de la obra, sino al dueño del derecho al uso de ella. Es una cuestión ultracapitalista, está bueno que lo sepan, y que en los museos también digan la verdad a la gente porque no pueden sacar fotos. Eh, Están más asustados ahora porque los celulares tienen una cámara de 40 megapíxeles que antes cuando había flashes. Eh, bueno, pasada toda esta explicación técnica, yo lo que hice, ChatGPT no me dejó, me fui a un modelo chino, más o menos lo hice, al final terminé en Gemini, sí, que me hizo esta, ChatGPT le puse el prompt, ese es el prompt que me rechazó. Eh, y pasado ese boceto de, que les digo en claroscuro con valores, pasado ese boceto, volví a pedir en base al boceto una escultura así como la están viendo, ¿no? Bueno, me dio la escultura, me dio una foto, entre comillas, ¿no? Generada con IA de la escultura, haciendo mucho hincapié que debe ser un caballo en escala de grises, en estilo de yeso, bla, bla, bla. Y fíjense que el prompt no es nada avanzado a lo que les vengo enseñando, sino esto directamente se lo dicté y lo fue escribiendo, así como me salió verbalmente, se lo dije y lo hizo, ¿no? Hasta acá todo normal. Bueno, llevé esto a Tencent, que es lo que nosotros vimos la vez pasada, que nos mostraba Agustín cómo podíamos usar Tencent 3.0, que es este que están viendo acá, o sea, esto es Blender, pero digo, el caballo. Eh, y después también lo llevé, hice una pruebita 2.5, todavía no llega a ser la comparativa. Hay algunas diferencias, sí, pero ni, o sea, más o menos hemos visto que ya la calidad de Tencent 2.5 era muy buena, la calidad de Tencent 3.0 es excelente, la diferencia es en la cantidad de voxels y la forma en la que trabaja realmente de manera interna ese algoritmo, esa IA. Entonces, se habla tanto de Tencent 3.0, nosotros mismos lo dijimos acá, es un antes y un después, o sea, desde Tencent 3.0 en adelante, vale la pena empezar a considerar el AI modeling de una forma totalmente seria, ¿sí? Así es que nosotros estamos viendo un modelo ya de una calidad muy alta en Tencent 3. La verdad que el de 2.5 en este ejemplo era bastante parecido, por más de que, como les decía, técnicamente lo que hace el 3 es cómo se van a hacer las cosas de acá en más. Y ahora les traemos hoy una ventana del futuro. Esto es un modelo experimental, ya es algo, una prueba, digamos, científica. Ahora les vamos a mostrar, Agustín les va a mostrar cómo trabajar. A ambos modelos lo único que hice fue subirles la imagen de la escultura que les mostré antes, ¿no? Es una sola imagen, ya no estamos hablando acá de subir tres vistas, ni siquiera de la fotogrametría, sino que lo que hacen estos modelos es entender la imagen y empezar a generar solos cómo se verían desde otros puntos de vista esos modelos y trabajarlos de esta manera. Eh,
Acá ya vemos el dibujo de Leonardo. Sí, acá ya estaríamos viendo el dibujo de Leonardo, lo estamos viendo muy parecido a la escultura y la resolución que tiene la malla es muy parecida, que era lo que estábamos analizando con Agustín, muy parecida en un modelo que en otro. No es que este tiene trillones de polígonos y este menos, sino que estamos hablando de la forma, el nivel de detalle que tiene el modelo de Spark, que es este, el de altísima calidad, con la misma cantidad de geometría. Sí, el nivel de detalle es muy superior a este. Después, como son modelos distintos, que este le va a hacer el pelito así, que el otro le hace el pelito así, sí, más o menos. Pero si nos fijamos en los modelos, vamos a entender eso. Ahora Agustín les va a mostrar cómo usar este modelo. Más que cómo usar, lo que importa es dónde, porque el cómo usar van a ver que es bastante sencillo. Y acá tenemos el modelo, ven la geometría de uno, la geometría del otro. No, no vemos que uno esté muchísimo más densa la malla que el otro, los dos más o menos andan en la misma densidad. El tema en sí es a ver, hay algo que nosotros llamamos adhesión al prompt. En este caso, tendremos que hablar de adhesión a la imagen o adhesión a la referencia, que es como se llama técnicamente. La adhesión a la referencia, lo pegado que va a estar, el nivel de detalle con el que va a mirar la foto que le subí es mayor acá. No es una cuestión de geometría ni de voxels, sino es más inteligente el modelo realmente. Sabe más dónde mirar los detalles en lo que yo le subí de punto de partida. O sea, de esta imagen que está acá, se pone a ver más estas cositas. Fíjense que acá ustedes la están viendo bastante grande, que es lo que me interesa, ven los píxeles. O sea, yo no la pasé por gigapíxel, no nada. Así como salió, se la tiré. Y sin embargo, interpretó todo ese nivel de detalle. Que si uno se pone más enquisquilloso, lo puede llegar a deducir, ¿no? Nosotros que somos artistas, que sabemos de dibujo, lo puedes llegar a deducir del dibujo de Leonardo, pero pasar de un boceto así, por más de que sea Leonardo, ¿no? Que es un genio y todo eso, pero pasar de eso a hacer una interpretación geométrica de eso con tanto detalle es algo que recién ahora lo estamos viendo, ¿no? Les estamos trayendo un modelo que salió la semana pasada, de hecho. Aprovechen a probarlo. Lo único que van a notar, les digo, para ahora Agustín les va a mostrar cómo activarlo y bueno, nos quedamos mirando que siempre, como salió ahora y es un Hugging Face, siempre va a haber 150, 200 personas, ciento y pico me tocó a mí alguna vez, esperando. Entonces te dice que pasa un queue, o sea, una lista de espera y mi consejo es imágenes de obra de ustedes, seguir este workflow, los que dibujan y pintan, ¿no? El que trabaja de forma más escultórica, fotografía de los objetos escultóricos y el mismo workflow. Simplemente le piden a ChatGPT o a Gemini que les hagan una versión visualmente tridimensional y eso se lo suben al modelo y lo dejan. Aprovechen ahora que es gratis porque esto seguramente va a tener una implementación en algún lugar. Por ahora está el modelo ahí para que lo usemos y lo probemos y también lo estamos entrenando, ¿no? Al darle esas imágenes al modelo. Yo ya generé un montón, lo dejan ahí, se van a hacer sus cosas, cuando vuelven ya está el modelo, lo descargan, le suben otra imagen y siguen la vida por ahí. Bien, eso es lo que nos va a mostrar Agus ahora. Perdón, Agus, que no vi tu solicitud. Ahí Sí, está. no, recién te mandé la solicitud. Ahí está. Sí. Perfecto. Y como decía Juan, tenemos la suerte de que es gratuito, entonces eso nos da un límite ilimitado, ¿no? De modelos que podemos generar.
diariamente. Yo ahí les dejé el enlace en el grupito de Facebook, se los voy a dejar también acá en el chat y como pueden ver, bueno, la interfaz ya nos demuestra lo sencillo y lo intuitivo que puede ser manejarlo. El cuadro donde nos dice que dropeemos la imagen que nosotros queremos generar, un espacio en blanco y el botón de generar. Es así de sencillo. En mi caso, yo justo antes de la clase tiré una imagen a ver cuánto estaba tardando en generarla. Yo usé este ejemplo, Ah, tomé esta ahí no imagen, estamos viendo. Ahora sí, ahora sí. nada, Sí, sí. a ver, ¿se ve? Sí. Sí, 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 ahí sí. Ah, ok. Tomé esta imagen, la cargué acá, a ver más o menos cuánto tiempo de demora iba a estar tardando. Hace 10 minutos más o menos decía 114 personas, Bien. ahora me dice 78. Bien, Sí. así que calculo que capaz en 40 minutitos, 45 capaz, Sí, aprovechen a la ya mañana. esté hecho el Les resultado. digo que probé también, hice varios y aprovechen a la mañana, porque a la mañana es esto que no sé si lo mostré en esta clase, pero Internet en general y sobre todo las IAs, cuando se enciende China, estamos en el horno. Baja toda la Ahí sí, mitad. ahí no Baja toda perdimos. la mitad. Entonces, nuestra mañana es cuando es de noche allá. Y cuando empieza la noche china, está buenísimo porque para nosotros, piensa que China está consumiendo el 60% de toda la internet. O sea, el 40% nos la dividimos entre todos los otros países, para hacer una idea. Entonces, o sea, incluido Estados Unidos, toda Sudamérica, bueno, todos, o sea, Europa. Entonces, claro, cuando prende China, cagamos, vamos, digámoslo así. Entonces, van a ver que yo ya hice varios modelos acá, probé bastante con este modelo y con el de Tencent, que también es chino. De hecho, Tencent a veces a la noche no anda. A veces uno dice, me voy a poner ahora que terminé, viste, son las 11 me hago No, la noche es el peor unos, horario, porque es unos claramente cuando modelitos. más activos están del otro lado del charco. Olvídate, no, no va. Eh, y la cosa en sí es que eh, tarda un minuto aproximadamente en hacer el modelo. Estamos en una lista. Cuando terminamos y nos toca a nosotros, dice que hay una persona y van a ver que hace tiki, 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 tiki. Cuando hay mucha gente, como por ejemplo me ha tocado de fila 170 más o menos, vi que tarda hasta 3 4 minutos en hacerlo. O sea que ahora es experimental y está saturado, por eso vamos a una lista de espera, pero en sí el modelo es rápido. Sí, en sí el modelo es rápido. El de Tencent, que ellos ya tienen servidores y todo eso. Bueno, explicamos un poquito cómo funciona esto de Hugging Face para que se entienda también por qué. El modelo es rápido, decimos nosotros, porque, claro, Tencent invirtió muchísimo dinero, o sea, pero muchísimo dinero. La última propuesta de Tencent fueron 10.000 millones de dólares en GPU para inteligencia artificial, no son solamente para los de 3D gratis que usamos nosotros. Tencent es mucho más grande que el proyecto Hunyuan, que es el que usamos nosotros. Eh, pero la cuestión es que tienen guita y tienen esos famosos galpones llenos de GPU. ¿Sí? Acá Hugging Face es otra cosa, es donde la gente que programa sube sus cositas para que las vean los demás. Google pone plata acá, Meta pone plata, o sea, ayudan y hay algunas GPUs que están ahí para que las usemos. Si vamos para arriba, fíjate, o bajar, no, no hablo en lenguaje Windows, yo bajar la imagen es ver lo que está arriba, ve que ahí dice running. Bueno, Espera, eso, eh, espera, arriba o abajo. no, arriba, Ahora arriba, amarillo. ahí donde Ah, dice acá. running. Ya, ese running es que al principio dice cero o GPU cero y cuando le damos play dice running y se conecta a esas GPUs gratis que están por ahí. ¿Sí? Ahora está esperando, por eso no está haciendo nada. Está esperando que le toque la lista. Entonces que se vayan desocupando esas GPUs gratis y de ahí nos generan el modelo. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien, ya digo,
Google, Meta, las grandes ponen plata acá en Hugging Face. De hecho, una de las cosas que querían hacer era que la compre Microsoft. eh, y nos prestan GPUs para probar proyectos, ¿no? Y eso está buenísimo, porque hay muchas aplicaciones o muchos lugares de prueba que terminan acá, donde uno utiliza esas GPUs para probar de forma totalmente gratuita para nosotros y de paso, indirectamente, o sea, contribuimos con el proyecto a que esta gente mejore sus desarrollos, ¿no? Bien, Sí, esto, bueno, aclaro por las dudas que no requiere ningún inicio de sesión ni registro, simplemente abre la página. Y si usan múltiples pestañas a la vez, pueden ir generando varias cosas a la vez y quedar ahí en espera uno tras de otro. sí, y mientras hacen cosas, cada tanto dense una vueltita a ver, porque yo tiré un montón, se imaginarán, y alguna vez tiró un error, como que dice que no se pudo hacer, y esto es tirarle la imagen a un modelo. Acá no hay interfaz, no hay nada, hay un botón, eso que dice Claro. 1536P3, o sea, no hace nada, no hay opciones ahí adentro, o sea, no hay nada que tocar. Simplemente así, tirar la Y imagen, la tirar ahí carga automáticamente y darle play, sí, y listo. generan y ya está. Exacto. Y Y después, que cargue. valga la aclaración, por si no lo intuyeron por todo lo que estamos diciendo, esto no queda en ningún lado. O sea, apenas termina la imagen, la descargan porque al rato vuelven, acá no hay usuario, no hay nada. O sea, Claro, si entonces, refrescan la página, perdieron. sí, ya está. Así que deje que cargue y después lo descargan y ya está. Bien, hechas las comparativas con Tencent. Agus, tenemos 10 todavía. Podemos Sí, ir menos de 9, sí. sí, abriendo la escena de formas geométricas básicas y vamos viendo ese temita de los procedurales, que es Dale. una, es un TP, ¿sí? Esto ya es un TP. Yo que tengo Blender acá abierto, sí, aquí está. Bueno, yo acá tengo que es justo lo que estamos viendo más o menos el otro día que estuvo explicando Juan con el tema de materiales procedurales. Vamos a ver un paneo así rapidito en los últimos 8 minutos que quedan y después lo retomamos, Sí, sí, de después seguimos. cómo generar los materiales de manera procedural mediante los nodos de Blender. Siempre tengan en cuenta también, ahora viene activado, ¿no? Pero a veces viene apagada la tilde, siempre tengan el use nodes prendido y el add-on de Node Wrangler, fíjense también tenerlo agregado porque nos agrega algunos nodos y algunas herramientas que está bueno tenerlas, algunos atajos que nos van a ayudar un poquito. Bueno, por ejemplo, yo acá lo que estaba jugando así recién con nodos para que vean, no, lo voy a borrar y lo voy a hacer de nuevo, para que vean más o menos cómo podemos ir trabajando, ¿no? Y crear nuevas texturas, nuevos shaders para lo que son nuestros modelos. Teniendo en cuenta siempre trabajando en base a un Principal BSDF, tengamos en cuenta que no todos los materiales procedurales pueden que contengan un Principal BSDF, por más de que el 80%, 95% de los shaders que nosotros podemos crear lo van a tener, algunos directamente no lo tienen, algunos optan simplemente por poner un Transparent BSDF para dar una textura transparente a lo que es el material, ¿ven? Vamos a cambiar el color y jugar así un poco. Yo lo tengo acá en Cycles, teniendo en cuenta también que a veces los materiales y los shaders en Cycles barra Eevee se ven distintos unos de otros. Entonces tengan en cuenta siempre eso, que más que nada los objetos que son transparentes, los objetos que tienen textura de vidrio, por decirlo de alguna manera, se ven mejor en Cycles o se configuran de una manera en Cycles y de otra en Eevee. Eh,
Así que vamos a poner nuestro Principal BSDF, conectamos. Le vamos a poner un color para que se distinga el fondo, porque yo el fondo no le había puesto color todavía. Vamos a por el azul y tenemos acá entonces lo que veníamos viendo el otro día, la metalicidad del material. Normalmente se dice que un shader es metálico, o es no metálico, o sea, no metálico es cero, metálico uno, como que es raro poner un punto medio entre cero y uno. Yo difiero de eso, en mi opinión por lo menos. Pero en muchos lados van a ver que dicen eso, que eso no es metálico, así que, o sea, que es cero o es uno en valores. Pero bueno, siempre pueden ir haciéndolo a gusto personal, ¿no? Y cómo lo pueden ir viendo. Bueno, yo acá lo tengo en Nivi, así que vamos a verlo así. Igual se ve, tenemos después el roughness, que sería como el pulido de este material, ¿no? Que está bien, si es bien opaco en valor uno o si es bien reflectivo en valor cero, por ejemplo, que acá se ve bien el reflejo, que bueno, cuando estamos así en el Material Preview, vemos el HDR, cómo se refleja dentro de lo que es nuestro mesh, en este caso, que sería esta pelotita que tenemos acá, es el HDR, que es el entorno que se refleja en este caso en el Material Preview y las luces que tiene esta HDR y cómo se va a ver, porque en este caso no tengo otra cosa tampoco. Y bueno, después tenemos el URR, que también es una manera en cómo se refleja la luz dentro de lo que es el mesh, ¿no? Los rebotes de la luz y cuestiones técnicas de cómo interactúa la luz con respecto a este objeto. Tenemos el alfa, que sería la transparencia, la translucencia, el valor alfa, que es cuando estamos trabajando, por ejemplo, en imágenes, en el PNG, por ejemplo, lo que es transparente es el alfa, que es lo que no va a estar siendo visto en lo que es la imagen. Esto nos ayuda a aplicarle cierto grado de transparencia. Siempre hay que tener en cuenta la diferencia de la terminología, que no es lo mismo transparencia que translucencia, porque uno es lo visual y el otro actúa más mediante la luz. Y bueno, después distintos valores que nosotros vamos a ir trabajando y podemos ir editando también, como por ejemplo el emission, si queremos que un objeto emita luz o no. Nosotros tenemos, o por lo menos lo que vimos viendo hasta ahora, que si nosotros queremos agregar una luz, tenemos estos cuatro tipos de luces, pero también si nosotros queremos que un objeto emita luz, podemos trabajar por medio del emission, dándole incluso un color a esta luz y aumentándole el valor. A ver si lo puedo poner en cycles para que se vea mejor. Ahí está, ahí se ve. Esperen que vamos a dejar acá el sampleo, así carga mejor. Actúa con el Está entorno, bueno, ¿ven? sí, Proyecta luz y no es ninguna luz que yo agregue aparte. Y acá se ve bien también la diferencia en lo que es Cycles e Eevee. Así se ve en Eevee, así se ve en Cycles. Por eso hay que tener en cuenta al momento de crear los shaders, sí. ¿Para qué modelo van a estar? Sí, qué tipo de renderizado vamos a estar utilizando. Se puede crear este efecto en Eevee, pero bueno, es distinto cómo hay que configurar. claro. Es otro motor, sí, sí, sí. Y bueno, después tenemos también sí, tenemos lo que es diffuse, subsurface, que esto más que nada, en este caso tampoco es que vamos a estar moviendo mucho, podemos hacer shaders bastante básicos, pero nos van a ayudar también a trabajar lo que es la translucencia y las capas interiores también en algunos casos de lo que es el material y cómo va a estar interactuando también con lo que es las luces y sus reflejos, ¿no? En algunos casos. Yo, por ejemplo, acá lo que voy a hacer entonces, para trabajar con respecto al color, voy a sacarle el
Millón, lo voy a poner en cero. Ahí está. Y voy a volver a Ivy. Así se ve bien. Bueno, ahí, ahí está. Porque el Cycles consume mucho cuando estoy compartiendo. Ahí está. Y volvemos al cero y voy a volver. Así lo pueden seguir viendo como corresponde. Quedan 50 segundos, va, más o menos 50 segundos, sí. Sí, sí, Dentro de lo que ya. es el base color, nosotros podemos, por ejemplo, trabajar con color ramps que nos van a ayudar a manejar distintos tipos de valores dentro de lo que es el color, que si yo en este caso, mediante algunos nodos que estuvimos viendo, como por ejemplo el noise, puedo conectar acá el factor con el factor. Tengan en cuenta los colores que tienen las pelotitas, nos van a servir mucho, en muchos casos, como guía de cómo bueno, conectarlos y cómo se pueden conectar, ¿no? Gris con gris, amarillo con amarillo. En el 95% de los casos es el mismo color con el mismo color. En algunos puede ser amarillo, gris a amarillo, por ejemplo, o gris. Terminó mi modelito que estaba generándose justo en este intervalo. Ah, yo no sé Eh, qué pasó, pero mi Zoom no terminó de comprimir la sesión anterior. Y bueno, y puse el render de los caballos. No lo pude evitar. entre que terminó y me dejó descargar el modelo, pasaron más o menos poquito menos de 10 minutos el tiempo de generación que Ah, un tardó el modelo. montón. Sí, porque estaba viendo más o menos y 28 creo que era, que vi que decía, o 30 y 28, y, y nada, hasta que pude descargarlo decidí 36 creo que era algo así. Y me lo genera, y ya que está acá, bueno, lo tenemos acá, tenemos una pequeña preview donde lo podemos mirar y te deja descargarlo en GLB, en un único formato. Sí. Lo descargué recién. Voy a cerrar esto si ya no me consume los recursos. Puedo abrir cosas abiertas. Y justo lo había traído acá a Blender a ver salido. Eh, no sé, a mí a simple vista, por lo menos en el resultado que me dio en este modelo, ¿no? Sigo prefiriendo los resultados de Tencent, por lo menos así en este modelo, en lo que me dio. Porque lo veo con un poquito de ruido Sí. innecesario, teniendo en cuenta que un modelo Halo Surface, ¿no? Lo Pero que bueno, hay que nada, hacer es en Tencent pasarlo a low poly, que claro. ahí queda totalmente prolijo. Sí. Pero bueno, está bueno porque no tardo tanto realmente y es ilimitado, así que podría generar 10.000 modelos más. Pero bueno, no tiene la textura, eso sí, viene sin textura en este Sí, caso. sí, sí, es solo un Que si quiero generador. lo puedo llevar a Tencent, eh, con este formato lo puedo llevar a Tencent y hacer que la IA de Tencent le genere una textura. Sí. Ahí está. Bien, vamos a sacar esto de acá. Y 1 millón de vértices tiene, más o menos, en lo que es densidad de la geometría. Ahí está. Volviendo a lo que estaba haciendo, bueno, agregué una pequeña luz, más que nada, para que cuando pase a Eevee se vea, porque sin luz no se va a ver nada, y le puse un colorcito gris al fondo, más que nada, para que se distinga de los demás modelos. Y lo que estaba mostrando, por ejemplo, es esta combinación, ¿no? Un Noise Textures más un Color Ramp. Si yo, por ejemplo, uso solo el Noise Texture, le voy a sacar el Metallic también para que se vea bien. Y le voy a subir, por ejemplo, la escala. Se ve, bueno, el
ruido, por decirlo de alguna manera, como lo indica el nombre del nodo, que le genera a la textura, a este shader. Puedo trabajar también subiendo el nivel de detalle o bajándolo, depende de lo que busque, lo mismo con los demás valores, para generarle sí más o menos el efecto que yo quiera. Si desactivo la tilde esta que dice normalize, se va a generar lo que antes era el nodo de Voronoi, que ahora no existe más y lo unificaron con este, pero bueno, porque si seguramente les aparezca en algún lado Voronoi Texture. En estas versiones de Blender es el Noise Texture sin la tilde, que es Eh, el Voronoi Texture también es bastante utilizado en este caso. Como pueden ver, el Noise Textures me lo genera, está desconectado el color ramp ahora, no, así que no está teniendo injerencia alguna en lo que es el shader que yo estoy haciendo acá, y me lo hace así, en tonos negros, grises, y así, en escala de grises, podría decirse. Si yo conecto el color ramp en este caso, veo que se conecta el factor con factor, gris con gris, color con color, amarillo con amarillo. Y acá sí voy a poder empezar a trabajar con lo que es el slide, estos colores acá, y para poder modificarlos. Cuanto más lleve el negro, en este caso el blanco, mayor cantidad de negro va a haber. Y lo mismo si hago a la inversa, ¿no? Si dejo el negro acá y subo el blanco, más blanco que negro. Puedo incluso agregar acá con el simbolito más otro valor, e incluso puedo cambiar los colores. Así se ve también bien claro, eh, porque estás saliendo del cuánto nodo de abarca cada color color. y no del de alfa. Si sale desde alfa, tiene sentido el blanco y negro. Ahora, si sale de Claro, color, le puede poner colores al ruido. exacto. Y lo mismo si ajusto los valores, ven, más de rojo, más de negro, más rojo, más azul, más verde. Depende de lo que yo quiera lograr. Y lo mismo si seguimos jugando también con los valores de la escala y de detalle. Ven, si le hago zoom, se ve ahí bien cómo va cambiando esta textura. Acá no es que haya valores que estén bien y valores que estén mal a la hora de configurar un nodo, por ejemplo en este caso este noise texture, porque siempre va a ser en base a lo que uno quiera lograr o al efecto que uno quiera darle a lo que es esta textura, ¿ven? Porque cambia completamente según qué valor cambie, entonces uno ahí le va dando el efecto que quiera. Dentro de lo que es los nodos, al momento de trabajar los shaders, si apretamos Shift A, vamos a ver que tenemos todos los nodos de input, output, color, convert, shader, textura, vector. Tenemos un montón de nodos. Y lo que tiene, lo que es trabajar con nodos, es que las combinaciones de nodos te dan un efecto distinto en base a cómo los estés trabajando. Bueno, es lo mismo un noise texture, como vieron, conectado a un Principal VS10, que un noise texture conectado a un color ramp y de ahí conectado al Principal VS10. Lo mismo que no es lo que si yo al noise texture le pusiese otro nodo acá en el medio para duplicar estos valores, por ejemplo, me daría otro resultado completamente distinto. Y así sucesivamente. Yo puedo incluso duplicar este noise texture. Acá sí, sacarle el normalize como si fuese un Voronoi. Si lo conecto acá, ahí, y empiezo a cambiarle los valores para buscar otro efecto. A ver, algo más así, no tan chico. Puedo incluso agarrar otro color ramp, conectarlo y cambiarle de vuelta los colores. Si yo quisiera acá, vamos a poner violeta y no sé, amarillo. Vamos a ajustar acá.
Y, por ejemplo, agregando ahora un mix color, en este caso, conecto ahí, conecto el color a el color ramp del noise este de acá abajo y coloco en el A el color de este noise, que lo que va a hacer este mix color me los va a mezclar. Yo si le hago zoom se va a ver ahí, como ahora se ven las dos texturas, por decirlo de alguna manera. El factor lo que va a hacer, si va a valor cero, se va a ver únicamente el nodo que esté conectado en el valor A, y si voy a uno se va a ver el que esté conectado en el valor B, y depende de lo que yo ponga, cuál se va a ver más y cuál se va a ver menos, lo cual me va a permitir mezclar estas dos texturas. Y nos va a dar así un efecto re loco multicolor, que Mm. en sí es algo bastante sencillo, pero bueno, es más que nada para que vean cómo se puede generar una textura así. Eh, Tenemos dentro de lo que es, entre comillas, parecido al noise texture, ¿no? Que podemos reemplazarlo y poner. Alguno tenemos todos estos otros nodos de texturas con los cuales podemos trabajar. Yo voy a conectar acá el factor de este wave texture sacando este noise. Vamos a hacer así para que se vea solo el que está acá arriba. Ahí está. Y va un efecto así de rayas que yo también puedo modificarlo y conseguir así distintas formas y texturas. Puedo seguir haciendo lo mismo, por ejemplo, acá a Susan lo que le puedo hacer es sacar el Principal BSDF, por ejemplo, y poner un Glass BSDF para que le dé una textura de vidrio. Lo voy a conectar, por ejemplo. En Eevee se ve así. Si yo lo paso a Cycles, se va a ver muchísimo mejor. Ahí le damos 2 segunditos que cargue esto. Ahí se ve el efecto de vidrio que le da a Susan, le da cierta reflectividad, transparencia y trabajo de luz dentro de lo que es el mesh. Y si quiero también puedo agregarle un noise texture. Ven, acá tiene el nodo de color acá abajo, a lo cual yo puedo seguir hacer lo mismo que hice con mi Ecosphere, trabajar sobre estos colores y darle algún efecto así como yo le di. Bueno, del mismo modo que tenemos las distintas texturas que nosotros podemos ir generando y probando, teniendo en cuenta todo lo que nosotros tenemos acá como herramientas, desde el Noise, Magic, y bueno, Image Texture, que lo vamos a explicar también a continuación, que es para generar otro tipo de textura que no sea procedural. Podemos jugar con todas estas y tener así distintos efectos. También teniendo en cuenta que las podemos mixear y podemos seguir incluso también trabajando con los demás valores del Principal BSDF para tener distintas combinaciones y distintos shaders para nuestros modelos, y también trabajar con las luces. Yo acá puse solo una luz de sol. Para este TP lo que pedimos es no solo que sean distintos shaders los que coloquemos en las texturas, sino que hagan 2 o 3 renders de esta escena, poniendo la cámara en distintos lugares, con distintos tipos de luces para ver cómo las distintas luces interactúan con los Totalmente. distintos shaders que nosotros colocamos. Sí, sí, No es lean la no es guía lo mismo de una luz trabajo de práctico. sol, Sí. claro, no es lo mismo una luz de sol básica que una point amarilla puesta atrás, mientras que adelante tiene un spot azul, por ejemplo, ¿no? Actúa completamente distinto el shader. Y está bueno verlo porque se ve cómo se reflejan esas luces y cómo ese reflejo interactúa también con el entorno.
y con el shader mismo que nosotros creamos. Sí, nos vamos también, bueno, más dentro de lo que es en profundidad, ¿no? A lo que es shader procedural. Bueno, tengo acá yo siempre lo que hago cuando estoy así con un poquito de tiempo, tengo mi pequeña carpeta de shaders procedurales que voy cada tanto actualizando. Eh, que por ejemplo, tengo mi textura de cuero acá, siempre tengo una preview y el modelo para... Ahí está. Tengo mi pequeño de cuero. Esta textura que uno la ve así a simple vista y dice, bueno, es realmente un pedazo de cuero. No, está hecho de manera procedural, no está hecho mediante nodos únicamente. Lo mismo, no sé, con este material tipo de cobre que tengo acá, también todo hecho con nodos. Que si yo, por ejemplo, lo hablo, tengo, por ejemplo, también este material de tipo mármol. Si yo lo abro y se los muestro, van a ver que es lo mismo. Son todos nodos conectados unos con otros. En este caso es un poquito más complejo porque tiene bastante variedad más de nodos. Donde trabajo también con lo mismo. Tengo Mix Color, Color Ramp, Noise, Texture, Voronoi. O sea, es bastante similar a lo que mostré recién, pero bueno, ven como jugando y haciendo distintas configuraciones, logro estos efectos, ¿no? Tanto el efecto de las líneas acá como las ondulaciones de fondo ahí más grandes, que yo también si modificase estos valores, se ve como cada uno de ellos trabaja por sobre lo que es el resto de la textura. Y así mixeando uno atrás de otro, logro más o menos una textura así, o si no, otro justo que hice el otro día que tenía acá abierto, un Susan de un plástico semitransparente que Qué lindo esto eso. está en Eevee, acá. Ah, Que claramente, como siempre, se ve de una manera en Cycles o en Eevee, pero bueno, se puede ver, creo que tanto en Eevee como en Cycles se aprecia que es un plástico semitransparente, que yo también cambiando estos valores, puedo que sea más transparente, menos transparente, eh, y distintas cuestiones. Se ve cómo va reflejando y bueno, los distintos tonos que yo le puedo poner tanto a la capa exterior como para los, entre comillas, reflejos interiores que puede tener esta textura. sí, 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 se ve bien. Este, hablemos una última cosita del tema de la iluminación. Eh, yo les comparto un cachito para que lean la guía de TPs, porque nosotros lo hemos mencionado. Comparto un cachito yo, Agus, para dejar esto Dale. súper en claro. eh, que acá en la guía nosotros, ahí me están viendo, ¿no? Sí. Sí, Eh, acá los objetos tienen total eh, libertad para hacer lo que quieran con los objetos. Los que ya hicieron, estos básicos que nosotros ponemos así, una caja, una pirámide, lo que fuere, el objeto en sí no es tanto lo que nos importa. Lo único que sí les vamos a aconsejar es que no pongan mallas en alta resolución porque les van a entorpecer el trabajo, va a ser todo más lento, cambiar las luces, etcétera, etcétera. O sea, por ejemplo, yo ahora estoy con la de los caballos, ¿no? Y está haciendo el render. Y si yo toco algo hasta que carga las luces de nuevo y todo eso, es un tema. Miren, ahí va renderizando desde que le encontré un shader lindo. Va renderizando y es todo más lento, porque las mallas están en alta y así sucesivamente. Entonces, mejor lo que pueden hacer es poner objetos en unas resoluciones bajas. Pero esto es lo que tienen que hacer.
Bueno, era una demo que hice yo, ¿no? Que es con agua, qué sé yo, pero objetos sencillos, resoluciones no muy altas. En la descripción es lo que acabamos de decir. Tiene dos partes el TP. Una es el shading propiamente dicho, que es lo que estamos mostrando, y la otra es la iluminación. Entonces, si vienen acá a la segunda hojita, van a ver que dice armar un escenario, bueno, que es una pavada, ya lo mostramos, tres objetos que son cualquiera que elijan, las texturas usando el principio el 1010, y después dice generar capturas o renders de texturado. Esa es una parte importante. Sí, ahí es, sorry, terminó de hacer mi... Eh, aplicar al menos tres shaders por objeto, o sea, hagan pruebas. El ejercicio es este, es hacer pruebas, es conectar. Total, no se rompe. Si no anda, lo borramos y seguimos adelante. Probar, por ejemplo, van a ver que hay unas grillas como estilo de ajedrez, está el Voronoi, hay un montón dentro de lo que sean procedurales. No vamos a agregar en este TP imágenes, ¿sí? Eso es bitmap, eso es el próximo TP. Este otro TP es bitmap, que es pegarle fotos a los objetos. Entonces, todo lo que tiene que hacer es procedural, ¿sí? Aplicar al menos tres shaders por objeto y obviamente van registrando eso, haciendo capturas de pantalla. Nos interesan muchísimo porque de esa manera nosotros vemos los nodos, que es lo que queremos ver, ¿sí? Y además, bueno, renders, obviamente que le damos más tiempo para mostrar cómo quedan realmente las cosas, ¿no? Y después, esto que estaba mencionando, iluminar la escena con varias luces. Si a la misma luz ustedes, por ejemplo, no voy a modificar acá, pues ya saben que se me tilda todo. Eh, yo tengo acá esta luz, ¿no? Selecciono esa luz y en las condiciones le hago que sea un sol, que sea un spot, que sea más fuerte, que tenga color. Empiecen a probar. Es un trabajo experimental. Lo que van a ganar acá es entender que hay una relación totalmente directa entre la iluminación y el shader. ¿Sí? Yo siempre hablo de este ejemplo. Imagínense una hoja en blanco. La hoja en blanco, al mediodía, al rayo del sol, es blanca. ¿Sí? Ahora la meto en una habitación pintada de negro y cierro todas las puertas y las ventanas y la hoja es negra. ¿Sí? Entonces, de ahí sale este concepto de la física de que el color no existe. Es una percepción que tenemos nosotros del rebote de la luz ante un objeto, pero el color, el objeto no tiene esa condición de color. El objeto per se no tiene un color. ¿Sí? Puede haber objetos emisores, ¿sí? Puede haber objetos que emiten luz, sí, desde ya. Pero prueben eso, cómo ese shader funciona bien en una condición de luz y en la otra, y sobre todo nos interesa muchísimo que ya sean bienvenidos y bienvenidas al mundo de Blender, donde hay dos motores de render. Y vieron que estamos todo el tiempo, que Eevee, que Cycles, que Eevee. Bueno, es así. Y no está mal, es correcto. Vamos a tener que aprender a usarlos, es algo útil. Tengan en cuenta eso. Hay dos motores de renders y ya vimos que uno es una luz física, una luz de ray trace, que es Cycles, y el otro es una luz calculada con la GPU, que vamos a decirlo así a lo bruto, es como la de los videojuegos. Es tiempo real, ¿no? La cosa más simple. Tiene sus truquitos, hace cosas muy buenas y esto ya lo había mencionado antes, esa capacidad que tiene Blender de trabajar en Eevee depende mucho de la GPU. Entonces, GPU más cara, más grande, más potente, más memoria, más funciones, se va a ver mejor Eevee. Cylkes no. Cylkes, computadora más cara, rendería más rápido, ¿sí? Pero computadora más barata hace exactamente el mismo resultado, pero más lento. Entonces, uno es que todos tenemos acceso al mismo resultado, ¿sí? Y el otro es que tenemos acceso al tiempo real. Van a ver esos tutoriales de YouTube que dicen, me bajé esta malla de 5 millones de polígonos y la empiezo a esculpir. Bueno, eso se llama
4090, 5090 Ti. O sea, esas son GPUs caras, realmente, y que sí, hay un tiempo real en Blender y vemos gente que le da play a la barrita y se mueve todo. Sí, pero esas son las GPUs más caras. Eh, Esto para que lo tengan en cuenta. Entonces, como ven acá arriba, un preview chiquitito de Blender es simplemente arman un espacio acá y ponen un preview chiquitito y ese sí lo pueden poner en cycles solamente en 4 samples y con un denoise. Entonces, si yo muevo y actualizo algo, el render lo va a hacer acá y no en toda la pantalla. Eso para que lo tengan en cuenta, que mismo cuando hacen el shading pueden activar, no es activar, sino hacer este truquito de poner un viewport, ¿no? Ahí. Entonces, uno dice, bueno, pero el shader lo quiero ver en grande, pero sí, claro, si yo empiezo a tocar el shader así como así acá, claro, cada cosito de estos que toco, hasta que se refresca todo esto y se tarda. Entonces, lo que hacen es, bajan, ya saben cómo es lo de Blender, que tironean de una esquinita y le ponen viewport, que es el primero de todas las opciones, 3D viewport, y ahí ponen la cámara o lo que quieran, el punto de vista que quieren, y luego de eso Z rendered, sí, y ahí tocan y es donde esa sola ventanita, cuando están trabajando con cosas que son más pesadas, etcétera. Ahora la escena de Agus, que no está renderizando como la había, les va a mostrar cómo cargar un HDR al fondo y también les vamos a recomendar lo mismo, que carguen uno en baja para ver todo más rápido. Entonces ya van entendiendo esto de que eh, vamos a trabajar de una manera en nuestros viewports de manera rápida, sencilla, chiquitita, y después cuando hacemos el render le ponemos toda la calidad a Blender. ¿Sí? Bien, hacemos eso, Agus, y ya les pasamos Dale. los parciales, les muestro los parciales y les vamos a dar unos 10 minutitos para hacer un parcial súper, súper sencillito. Que ahí la vi a Karina, que nos había comentado que tuvo un cambio de horario. Hola, bueno, Una sí, estoy cosita con respecto trabajando al... y Sí, No, nada, Karina, la respecto al perdón. saludaba. ¿Qué tal? tal, nada, que estoy trabajando y nada, puede que tenga 10 minutos para hacerlo, pero puede que empiece y no lo tenga, puede que venga gente o venga mi jefe y me corte todo, entonces nada, quería pedir una alternativa. Dale, no te preocupes. Cualquier cosa, después nos escribís en Facebook para vos y Sí, bueno, si hay alguien que mandó un mail faltó, ya, justamente. claro, Yo sí, ya sí, le... tenemos recuperatorio, es una condición normal. Si lo hago, lo puedo hacer después de la una, que es cuando termina 1:30, y lo puedo entregar después del horario. Dale, 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 dale. De Gracias. última, Y si no, que disculpa, se conecte durante, mientras que estamos en nivel 3 Sí, Juan, sí, sí, que ¿no? venga a nivel y lo puedo 3. hacer ahí. Sí, Ok, ok. sí, Gracias. sí, 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 sí. Esa es buena. Y una última cosita con respecto a lo que decía Juan, que ya lo hemos comentado, pero por lo dudas lo repito porque es importante al momento de hacer un render. Juan le bajó los samples al viewport para poner la ventanita acá arriba a la derecha, pero recuerden también bajarle los samples al momento de hacer el render. No le digo que pongan 20 o 10 o 5 acá, Para probar, porque por sí, defecto viene sí. 4096. Y que prueben de abajo para que es, arriba, al revés de abajo para arriba, ¿viste? 8, 16, 32, claro, pero no de 4096 para abajo, pues va a tardar una eternidad. les va a tardar mucho y aparte no va a hacer la diferencia visualmente en respecto a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, no No. sé, 124 samples, por ejemplo, ¿no? Claro, ahí Tomás dice, rendericé en 4096 y le tarda un montón. Hagan Exacto. la prueba así como les Eh, digo, prueben 8 y 16 y van a ver que la diferencia visual es mínima, el doble de tiempo. ¿Sí? 8
y el doble de eso, o sea, 16, 32. La diferencia visual es muy poca. Ya después, yo les digo así, después de 16 en adelante, 32, 64, es para cosas muy específicas, ¿sí? Es muy, muy específica. Visualmente, yo sé que desde lo técnico se escuchan barbaridades, ¿no? 20.000 samples, claro, sí, sí, pero, pero es otra cosa, es otra cuestión, sí, sí, estamos empezando acá. A veces incluso, no sé, si ponemos 120 samples, capaz la diferencia, lo que renderiza, lo toma hasta el frame 70 y ya después del 70 al 120 no cambia nada. Entonces, es a veces innecesario y nos toma y nos consume muchísimo tiempo el número de samples que podamos ponerle. Por eso recuerden bajarle a esto, porque si no les va a pasar como a Tomás, que lo hizo con 4096, que es el número que viene por defecto justamente, y le va a tardar sus horitas, Sí, capaz. sí, sí. Y otra cuestión también es la finalidad. Ustedes entiendan que la finalidad acá es entregar muchas pruebas. Lo que queremos es eso, es ver que le hicieron por lo menos 3 shaders a cada objeto, 3 situaciones mínimamente de iluminación distintas. Queremos cantidad, ¿sí? En nivel 3 nosotros tampoco renderizamos en 4096 samples, primero porque las animaciones, imagínense un cuadro de que tarda 1 hora, si tenemos 100 cuadros son 100 horas, pero después cuando las pasamos a H264, que es como el JPG del video, hacemos pelota todo eso. O sea, vuelan los samples para todos lados porque todo eso se pierde, toda esa calidad extrema en la que renderizamos termina siendo un JPG. O sea, el H264 es un JPG atrás del otro. Es eso. O sea, es el MP4. Todo eso es un JPG atrás del otro. Bien, tenemos 10. ¿Querés que muestre los parciales? Así los dejamos que en el break Dale, hagan los parciales y los recibimos en el tercer módulo. dale, sí. Total, después de cuando mostremos lo de los planetas, mostramos lo del HDR también. Dale, sí, 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 porque nos quedan 10 nomás. Aunque es rápido esto, por ahí te quedan un par de minutos y mostrando Ah, el HDR, porque en verdad es, no digo un truco, pero hay algo que tienen que tener en cuenta por esto de la velocidad que venimos hablando, que es importante. Les muestro muy rápidamente los parciales y ahora, Agus, anda tirando los de. Yo voy a tirar el de Mac, que me olvidé si alguien tiene Mac, si no, ni lo tiro, ¿eh? Pero vos, Agus, somos si querés, todos usuarios Windows. todos Windows, ok, entonces, Karina, tengo y- Mac. Ah, hay perfecto. Mac. Bueno, listo. Ahora lo paso acá. Sí. Em, Los, y los otros también los tiramos acá al chat. Em, sí, ahí pasé los de Windows, son distintos formatos en caso de que alguno no le abra alguno de los tres, pero el parcial es el mismo. ok. Bueno, es muy sencillo, fíjense. Bueno, obviamente completa nombre, documento, citar los dos tipos de malla que se usan frecuentemente en 3D, que bueno, ya está más cantado que despacito, lo dijimos 20 veces. Después, ¿cómo modelo un objeto en Blender? Bueno, es marque con una X. Voy a aclarar esto porque nos lo han hecho. Es una sola opción que tienen que marcar con una X, ¿sí? Y no las que les parece que puede ser, ¿sí? Es una sola X para una sola opción. Eh, Después, ¿para qué se usa el álgebra de Boole? También marque con una X, que es una textura procedural, clase de hoy, ¿no? Marque con una X y que es una textura de bitmap, ¿no? Que también lo dijimos. Eh, Después, dos tipos de luces. Esto es a Blender abierto, entonces simplemente es el escribir acá dos tipos de luces que se usan frecuentemente, ¿sí? Como podríamos decir las luces que hay en un interior, las luces que hay en un exterior, serían los dos más básicos, ¿no? Quizás. Marcar los conceptos asociados al shading con una P para los procedurales y con una B para los bitmap. Entonces, ¿qué les parece a ustedes que es lo procedural o matemático y qué es lo bitmap o lo fotográfico? Podríamos decir las imágenes, ¿no? Spoiler alert, están las preguntas allá arriba.
Y los dos tipos de procesadores que son aplicados a el 3D, C para CPU y G para GPU, o sea, cuáles son los procesadores que, como ya veníamos viendo, son los dos que tiene nuestra computadora, uno que es la placa de video, ¿sí? Mal llamada placa de video, que es la GPU, y la CPU, que es el procesador principal, digamos, de nuestra computadora. Es así de simple, ¿sí? Es acá ponen C o P, acá P o B, P o B, y lo demás sale solo, ¿sí? Les hagamos así, Agus, mostremos lo de HDR y les dejamos los 10 del break para hacer el parcial muy rapidito y después lo tiran al chat. No olviden nombre y apellido dentro del documento y en el nombre del documento, ¿sí? Que diga, Profe, sí. tengo una duda porque veo varios archivos del parcial. ¿Me No, descargo los tres o solo no, uno? el más estándar es el punto doc, que es el Word, ¿no? Pero son todos iguales. O sea, el RTF, Ese nuevo parcial. el RTF no se los recomiendo porque es para el que tiene problemas con que no tiene los programas y eso es un texto con un TXT, que para nosotros es un poco más difícil después a la hora de corregirlo, pero el doc va perfecto. Es el Sí, mismo. fíjense No, de descargar alguno y prueben, así sí, si no sí, les sí, porque abre, hay lo gente que solucionamos ahora. no tiene el Word Y sí, viejo, el nuevo, el Word de Mac, el Word de Linux y así. sí, si no, siempre también la alternativa más fácil es se descargan el punto doc X, el X, lo suben ahí en un segundito al Google Drive, lo editan desde el editor de Google Drive, lo sí, descargan y y, ya está. y Si no les anda el les Word dentro de su computadora, ¿no? Sí, y ya que preguntaron, les pido otro favorcito, que no lo entreguen como PDF porque es engorroso corregir un PDF, hay que abrirlo en un editor de PDF y editar por renglón y todo. Vieron que, no sé si lo intentaron alguna vez, editar un PDF no es soplar y hacer botellas, sino que es más complicado. Así es que entréguenlo así como está. Sí les pido el nombre y apellido en el título del archivo, o sea, adentro del archivo y afuera del archivo. O sea, parcial, fulano de tal, estaría perfecto. Bueno, tenemos ahí Eh, una escena. sí, esto igual es sencillito. Eh, Más que nada, para que veamos qué es lo que estamos viendo, es dentro del el material preview, cuando yo estoy haciendo los shaders, tengo esta pelotita acá que tiene como un paisaje, ¿no? Con un medio efecto ojos de pez, se podría decir de alguna manera, y el entorno, ¿no? Lo vemos acá medio blurreado, pero es lo que nos está dando, en este caso, la luz a nuestro shader, a Claro, nuestra escena. exacto. Si Si me paso. apagamos el sol, se sigue viendo esa luz. Sí. Claro, yo acá en este caso tengo la escena que yo tenía armada y le voy a sacar el sol que le había agregado y lo voy a tener todo oscuro. Dentro de lo que es Blender Kit, por ejemplo, ¿no? Porque tenemos varias maneras de agregar un HDR, pero bueno, Blender Kit nos otorga unas librerías de HDR que podemos utilizar. Tenemos todos estos environments que no solo van a estar teniendo injerencia en nuestra escena, viéndose en el fondo, sino que también cada uno va a venir con su luz que va a estar siendo proyectada desde distintos ángulos, depende qué escena nosotros eligiésemos, perdón. Va a tener algunos va a tener luz más cálida, otros luz más blanca, otros luz un poco más fuerte, otros luz un poco más baja, pero siempre va a depender de en base al HDR. Entonces yo lo que voy a hacer simplemente va a ser agarrar, descargar y me va a aparecer esto. Esto va más que nada la calidad que va a tener este HDR
visualmente hablando, ¿no? ¿Cuánto va a pesar? Tenemos la más baja, después tenemos 2K, 4K. En este caso le puedo poner la de 512 o la de 1024, que es una calidad bastante baja dentro de lo que nosotros podemos llegar a conseguir. Y ven cómo me ilumina en este caso toda la escena. Tenemos nuestra fuente de luz, que por ejemplo en este caso viene de allá, que es donde está el sol, proyectándome en este caso sombra, que justo se ve la sombra del modelo que quedó ahí colgado afuera, cómo se proyecta en uno de los costados de mi escena. Vemos cómo interactúa con los shaders que yo tengo acá, y si lo paso a Cycles, Y ahí está, también se va a contemos, ver, ahora que nos queda un minutito nada más, contemos dónde lo vamos a eh, buscar, porque nosotros lo vemos ahí en ese sí, viewport y ahora, ¿dónde está esto? Se preguntarán. sí, todas estas texturas de entorno, por decirlo de alguna manera, dentro de las Word Properties, acá en la pelotita roja que es parecida a la de material, pero en este caso es como, se puede decir como un planetita con una flecha, no sé, medio indistinguible la Ahí, Paula, si no, perdón verdad. que queda menos de un minuto y Paula dice que no lo puede Tenemos abrir. acá en este Yo sector, te diría, Paula, que trates de abrir, en el peor de los casos, el RTF, porque queda menos de un minutito, no lo van a poder descargar si se nos corta ahora. Yo te diría, Paula, si podés abrir el RTF, que es el que sí o sí vas a poder terminar no, abriendo. igual, claro, lo que decía yo del Drive es que lo subas a tu Drive, en este caso, Paula, lo edites ahí y después lo descargues. No hace falta que te lo compartamos directo de Drive. Este mismo archivo que... Bueno, muy bien. Entonces, le estábamos diciendo dónde van a parar estos HDRs, ¿no? Porque ahí abajo vemos que está el shader de los objetos, ¿no? Y nosotros Claro, queremos, nosotros tenemos acá las propiedades del mundo, tenemos acá lo que es el fondo, el background, y en este caso en la parte de color tenemos lo que es el shader. Si nosotros vamos propiamente al apartado de shader, vemos que tenemos el shader del mesh que tengo acá, el shader de este, y así sucesivamente, pero bueno, yo si hago clic en el fondo, no es que me abre el shader en este caso el HDR. Yo lo que tengo que hacer es venir acá, en vez de Object, poner Word. Entonces acá veo el shader de lo que es el mundo, que como un shader de un mesh va a tener el output, sí o sí, que es el nodo de salida. El nodo del background, que si yo desconecto acá, es como viene por defecto, ¿no? El color gris con una potencia, que esto también lo podemos bajar y ajustar, incluso podemos cambiar el color, y el HDR, que en este caso viene con un nodo de Image Texture conectado a al apartado de color, y un mapping y un texture coordinate para justamente ajustar la posición y donde va a estar este HDR. Como ven, así tiene la sombra que la proyecta de derecha a izquierda en este caso. Y yo si por ejemplo vengo acá al mapping y trabajo sobre la escala de rotación del eje Z y empiezo a rotar, veo que la sombra se va proyectando en las distintas paredes de lo que es esta pequeña escena, porque va girando lo que es mi entorno. Y en este caso traje el sol allá, el atardecer al fondo, y me está proyectando las sombras ahí atrás. Puedo bajarle incluso la intensidad de este HDR, si quiero que sea un poquito más tenue. Pero bueno, esto nos va a permitir en este caso trabajar con HDRs que nos proyecten luz sobre nuestra escena. Yo acá puedo igualmente agregar más luces si quiero. En este caso no agregaría una luz de sol porque ya tengo la luz de sol que me provee el HDR, pero puedo agregar un spot ahí, poner un poquito más fuerte capaz para que se distinga que está ahí. Ahí va.
y seguir sumando luces, trabajar con los shaders, pero está bueno esto de los HDRs. Tengamos en cuenta que si el HDR no va a ser visible, o sea, si mi render va a ser así, por ejemplo, que no se ve el entorno, con bajar un HDR en baja calidad de la más baja, porque como vimos cuando yo quiero descargarme de estas opciones, con descargarlo en la más baja me sirve porque visualmente no se va a ver y la luz, la calidad siempre es la misma, pero ya si mi eh, escena, por ejemplo, se va a ver la parte exterior, por ejemplo, supongamos que esto en vez de ser tan alto es un poquito más bajo ahí, y mi render va a ser así. Acá sí me sirve tener un HDR en mejor calidad porque va a ser visible y nada, quiero que no se vea tan pixelado, por ejemplo. Entonces, ahí sí bajaría capaz alguno en 4K para que se vea mucho mejor. Y tengamos en cuenta que todos estos HDR que nosotros vamos descargando, de este caso Blender Kit, van a ir a parar a la carpeta donde nosotros tengamos este archivo Blender. Así que recuerden que si empiezan a tirar para probar, todo esto va a terminar en alguna carpeta dentro de su computadora, lo cual después, si no lo van a usar, les recomiendo borrar porque si no después van a terminar con una ensalada de archivos y ocupando capacidad en la computadora no tan necesaria. Y así podemos editar este HDR, lo podemos también escalar si lo quiero achicar, lo puedo rotar sobre el eje Y o sobre el eje X si quisiera. También puedo levantarlo y bajarlo, depende cómo lo quiera posicionar. Y bueno, y así dependiendo qué efecto lumínico o qué entorno nosotros queremos lograr. Como por ejemplo, si quiero que el sol se vea de fondo, lo posiciono ahí. Y así sucesivamente con los distintos HDRs que nosotros querramos descargar y probar. Sí. Y recuerden después para ir al apartado de shader de los meshes después, volver acá, Object, y volvemos ahí al shader de los objetos que tenemos en la escena. Perfecto. Y también lo que estábamos comentando antes, lo vamos a mostrar ahora. Estos HDR podemos tener uno en baja, como en 512, y otro en 8K, en 16K, pesadito, digamos. Y para trabajar la escena en el día a día, pongamos el de 512. O sea, 512 es medio K, para que se den una idea, ¿no? Y el otro tiene 18K o más, puede tener. Pueden ser mucho más pesados, ¿no? Así es que para trabajar, para esto, está bárbaro. Cuando vamos a poner un render, bueno, ahí sí cambiamos, ponemos el otro y ahora Gus les va a mostrar eso, que en las imágenes del HDR está toda la listita. Y esto que decía Agustín, que Blender Kit nos genera una carpeta de lo descargado, eso está bien porque se accede más rápido, pues la carpeta se va volviendo voluminosa, es lógico, pero, pero también quedan grabados en la escena. Entonces, si yo probé 40 HDRs y yo digo, pero si yo tengo una caja y una esfera y nada más, y después la escena me pesa 70, 80, 100 megas. Y claro, cuando entro a ver acá en Word, tengo una lista de HDRs en 20K, claro, y terminan en la escena. Si cerramos, grabamos, cerramos esto, cuando lo volvemos a abrir, están esas opciones. Entonces ahí, en el nodo de la imagen, van a ver que está la listita de todas las imágenes que hay en la escena, ¿no? Ahí justamente. Acá decía ese, Ahí, tengo exactamente. Bueno, los que yo ahí fui están colocando. esos dos, sí, sí, sí. Y Claro, si y van como decía Juan, probando, todo lo ahí. que Ujú, tenemos y se va borrando igualmente queda en la escena, en muchos casos, los materiales, por ejemplo, ujú. si no los usamos quedan, los HDRs que no usamos también quedan, y si Claro. vamos acá al apartado de Blender File, que nos da un desglose de todo lo que tiene nuestra escena, veo todos los materiales que yo generé y no usé, que son muchísimos más de los que están visualizados, capaz. Lo Ujú, mismo con los HDRs en este caso que están acá.
Ven acá me dice uno que está siendo usado y ahí creo que es un cero en rojo, si mal no distingo bien, que que no está siendo usado. Entonces también tenemos Claro, en cuenta eso. No sé la locación exacta. A ver, en el temporal los pone. ahí está. Sí, no, pues abrí la carpeta temporal, pero no está ahí. Hay una carpeta de Blender Kit directamente. A ver, Blender Kit Data. Acá, ahí está. Sí, hay una carpeta, disco local C, usuarios, nombre de usuario, Blender Kit Data, en Claro, este HDR. caso HDRs, Claro, y están todos los que yo he descargado en algún momento y no usé, no solamente para esta escena, sino en general. claro, Después cuando lo guardo este archivo, porque yo no lo guardé, es un archivo nuevo que empecé recién, ahí sí, todo lo que yo vaya descargando se va a descargar junto con ese archivo. total, sí. Entonces tengan en cuenta eso. Está bien que la práctica en este caso es esta, es probar estas situaciones y probar distintos HDRs, iluminaciones, etcétera. Queremos eso, pero tengan en cuenta de que van a quedar en algún lugar. Yo ahora veo un solo fondo, pero si empezamos a probar y decimos, este no me gusta, este más o menos, qué sé yo, en un momento vamos a tener 10 en la escena y vamos a estar viendo uno solo. Mm, ¿Sí? exacto. Ahí no sé si ya entregaron todos el parcial o si falta alguien, porque creo que ya entregaron casi todo, ¿no? Me parece. No, voy tarde porque estaba con el Blender, voy por descargando Lautaro, hice Tomás, Lautaro y me queda Morena, Pablo, Karina que lo logró, María Paula que lo mandó vía doc, No sé que Da- tenga 10 Damián, parciales. Puede ser que Nicolás tenga. y Juan Ignacio. ¿Quién más tenemos? Sí, yo tengo, descargué 9 distintos hasta ahora. Ok, con el Google Doc. Yo para saber igual más que nada si faltaba alguien. Sí, sí, sí. Bien. Eh, Ahí está, ahí dejaron otro más. Ahí está, Perfecto. ahora sí. Me parece que con ese ya estamos. Hicimos los... Sí, yo tengo 10 y somos 12 acá en el Zoom contándonos a nosotros dos, Sí, obviamente. Así que de los 10 presentes, ya tenemos los 10 parciales entonces. ok. El del doc lo descargaste. Sí, sí, descargué. Igual, sí, ahí está bien. María Paula, sí. Igual de los 10 presentes, hay alguien que en el primer módulo no dejó el presente. Bien, chequemos eso. Yo guardo Sí, mis ahora después lo caballos. miro. Eh, bien. Pasamos entonces, Juan, a A la parte Marte. de Marte. Sí, de Marte. Dale. Yo ya estoy Eh, llegando allí, Dale. pero Ahora Juan entonces les va a mostrar el otro tipo de texturizado, por decirlo de alguna manera, que podemos hacer. Vimos recién cómo hacer shaders de manera procedural. Y ahora Juan les va a mostrar la otra manera de hacer shaders, mostrando un ejemplo de unos planetas. En este caso va a ser Marte él. sí, Yo después les muestro con otros planetas, creo. Eh, bien. Como para que
apunten ya lo que es el próximo TP que vamos a estar haciendo Sí, también. sí, sí, este es nuestro próximo TP, como decía Agustín. Tenemos un tutorial de Marte, así se los vamos a ir pegando. Y acá, mientras guardo estos caballos, les quiero mostrar algo justamente de los caballos. Eh, no de los caballos en sí, pero se entiende, de esta escena. Em, si se fijan, los caballos estos tienen acá unos shaders que simulan esta especie de yeso viejo, ¿no? Con una cierta pátina. Acá hay algunos cortes raros que ya los vamos a ver a qué se deben esos cortes raros y depende lo, comillas, comillas, inteligente que sea el programa que lo hizo, es cómo se van a organizar esos cortes, ¿no? Nosotros lo habíamos mencionado eh, ya la vez pasada, vamos a seguir hablando de estos temas, se trata de los famosos mapas UV, ¿no? Entonces, los mapas UV van a estar directamente relacionados a lo que es la proyección de un mapa, ¿sí? La proyección de un mapa. Eh, Antes de cerrar esta escena, les voy a mostrar acá el shader de los caballos y vamos a ver que si nos pasamos a Object, tenemos un shader y estaríamos empezando a entender esto de los shaders procedurales y los bitmap ya un poquito más en detalle. Bitmap dijimos ya de la presentación que hicimos hace tiempo, de que se trataba de pegarle una imagen, valga la aclaración, de bitmap. ¿Por qué digo esto? Puede ser una fotografía, puede ser una pintura, puede ser un escaneado, puede ser algo que hice directamente en Photoshop, puede ser algo generado con IA, etcétera, ¿sí? La cosa es que es un bitmap, o sea, em, es una imagen, la cuadrícula, ¿no? Con los pixelitos, este píxel es de un color, aquel es del otro, así de simple. Entonces, esos bitmaps los vamos a aplicar como de esta manera, ¿no? Nosotros tenemos un nodo, ahora vamos a ver cómo se hace todo eso, pero también están estos otros nodos que estábamos diciendo que eran procedurales, sobre todo el principal BSDF, que sería como el enchufe del cual va a salir el shader que va a terminar en nuestros objetos, ¿no? Bueno, eso es importante que, que se entienda, ¿sí? Los shaders en su mayoría van a ser así, van a ser unos shaders mezclados entre los procedurales y los bitmaps. Vamos a repetir este concepto para que quede entendido. Si yo pongo acá UV Unwrapping, vemos que decíamos que se desenvuelve la textura de nuestro mapa de UV, pero esto es fácil, es lindo, es divertido cuando nuestro objeto tiene caras ortogonales. ¿Qué quiere decir esto? Están a 90 grados. Cuando nosotros nos encontramos con una esfera, ¿sí? Si yo acá agrego Sphere and Grapping, bueno, vamos a ver que ya tenemos un problema, ¿no? La esfera, al ser redonda, nosotros podemos pensar que nos va a pasar esto, ¿sí? Esto es lo que de entrada nos va a suceder, que en el 3D es considerado un error, ¿no? Porque fíjense
acá estaríamos en G6, G7, G5, G6, G7, ¿no? Entonces, claro, ¿qué va a suceder cuando hagamos esto de pasar los cuadraditos estos a la esfera? Hay algunos que van a tener menor resolución porque van a estar más estirados y otros que van a tener mayor resolución porque van a estar achicados, aplastados. Es lógico que estos de acá, chiquititos, van a tener una mejor resolución porque se van a encontrar aplastados allá y otros menos porque van a estar estirados. Entonces, la esfera en sí nos plantea ese problema, el problema de que algunos píxeles, ¿no? de la textura van a quedar mal y otros van a quedar bien. Bueno, quizás que una solución sea esta. Fíjense la diferencia entre las distintas esferas. CubeSphere es cuando yo agarro un cubo y lo convierto en una esfera. Y vemos cómo es esta esfera cubo, hecha a partir de un cubo, ¿no? Esperemos que cargue acá la página. Y mientras tanto, vamos a verlo. Yo voy a hacer Shift A, Cube, Mesh. Me llevo esto para un costadito. Me salgo acá de la cámara. Y vamos a ver que si yo a este cubo le pongo un Subdivision Surface en algún punto, voy a terminar obteniendo una esfera, ¿no? Porque voy a darle divisiones y divisiones hasta que esto quede como una esfera. ¿Qué ventaja va a tener esto? Es una de sus principales ventajas. Bueno, va a ser que el V va a estar hecho desplegado como lo estábamos viendo antes, como una caja, ¿sí? A diferencia de estos otros V que tienen ese problema de la resolución, ¿no? El Icosphere, ¿sí? Y ahora vamos a ir al mapa porque es realmente interesante, ¿no? Em, el Icosphere, que lo vamos a buscar acá donde estaba, es un icosaedro, en verdad, no es una esfera. Icosphere es una manera rara de llamarlo, ¿no? Es un objeto que también podemos directamente generar con nuestro Shift A y vamos a Other y ponemos Icosphere, que es un icosaedro, como les decía, no es una esfera propiamente dicha. Y bueno, lo mismo, ¿no? Podemos llegar a darle Subdivision Surface a esto que ya lo tiene incluido, porque esto es medio un truco, porque es el Subdivision, y convertirlo en una esfera. Entonces la proyección del UV va a ser distinta a la CubeSphere, UV-Sphere, que es el planeta propiamente dicho que estamos haciendo, Icosphere. Ven que la manera en la que se traza el mapa donde se van a proyectar las imágenes de bitmap es distinto, ¿no? Si yo busco through size, creo que es map. Sí. Entra en este sitio. Se lo podemos dejar a vos si querés ahí en el Facebook porque es muy interesante. Dale, Es interesante para jugar un poco y, y divertirse con esto que es súper interesante. Pero eh, la Tierra es redonda, ¿no? Sorry los terraplanistas que estén presentes, la Tierra es una esfera, ¿sí? Y el mapa no, el mapa es 2D, es plano, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer acá lo que en 3D le llamaríamos un UV unwrapping, ¿no? Un desenvolver el mapa UV.
ya habíamos dicho que V eran sinónimos de X e Y. Sí, que por cuestiones técnicas, matemáticas, en verdad se lo llama V para no decirle XY y que se confunda con el XY del 3D, ¿no? Porque el V es de 2D. Bueno, entonces, por ejemplo, si agarramos nuestra querida Argentina, ¿no? Le escribimos ahí Argentina y la empezamos a arrastrar, ¿sí? Vamos a ver que hacia el centro se va a hacer más chiquitita, ¿sí? Si la comparamos con Estados Unidos, va a ser así. Ahora, ¿Canadá es tan gigante como parece? No. Eh, lo mismo va a pasar con Rusia, ¿no? Si yo pongo acá Rusia, que entendemos que es realmente grande, ¿sí? Pero cuando la vamos trayendo hacia el centro, apa, no era tan grande, ¿sí? ¿Es grande? Sí. ¿Se parece a Sudamérica? Sí. Pero, claro, no es la mitad del mundo. O sea, em, ni hablar de la Internacional Antártica, que si la vemos, sí, es realmente pequeña, ¿no? Y en el mapa la vemos gigante. Bueno, esto pasa por estirar el mapa UV, ¿sí? El verdadero tamaño, ¿no? Fíjense, por ejemplo, China, ¿sí? Es con un cacho de África, ¿sí? Es como casi la mitad de Sudamérica. Es realmente grande, ¿no? Eh, entonces, sí, siempre lo usé, pero nunca sé cómo se borran. Ah, con botón derecho se borran. Eh, porque agarré India, que es el subcontinente indio, ¿no? Que parece chiquita también. Todos los que están cerca del centro parecen chiquitos. Ahora, si los llevamos a los bordes, vemos que son realmente grandes. Bueno, esta es la famosa proyección Mercator, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esta proyección y por qué nos importa tanto a nosotros acá en Blender? Porque el problema, entre comillas, en verdad así son las cosas, no es que esto sea un problema, es que nosotros vamos a tener que aplicarle un mapa 2D a un objeto 3D. Entonces, sí o sí vamos a estar hablando de una proyección, ¿no? Vamos a venir acá. Voy a armar acá otro viewport. Mi viewport va a ser de imagen. Así me muestra la imagen. Cuando yo selecciono una imagen en el shader, ¿sí? Estaba en el espacio exterior. Ahora les muestro. Me vengo a Object, como habíamos dicho, el único objeto que tenemos en la escena, ¿sí? Y ahora sí. Voy a agarrar el bump, ¿no? Que va a ser el mapa de elevación. Entender todo esto es bastante importante a la hora de hacer un 3D. Ahí está el mapa desplegado. Y está hecho en esta proyección, la que les decía. Recordemos que esta es la proyección, ¿sí? Nosotros en el 3D estaríamos como haciendo el trabajo inverso, ¿se entiende? Porque la Tierra es una esfera, insisto, no es un plano. O sea, la proyección es esta. Nosotros estaríamos pasando de la realidad a proyectarlo en 2D, ¿sí? La realidad es esa. Nosotros al hacer un mapa estamos desenvolviendo la Tierra y estirando las puntas, las partes de arriba, las de abajo, ¿no? Y para que nos demos cuenta de esto que les decía, que países chiquitos como Chad
por ejemplo, acá no son tan chiquitos cuando los llevamos a este tipo de proyección. ¿Por qué? Porque la proyección es de 3D, la realidad, a 2D, el mapa. Y acá nosotros estamos haciendo lo contrario. Entonces tenemos que entender ese ida y vuelta. Tenemos que entender que acá las cosas las estamos haciendo del otro lado y que cuando le ponemos una textura a un objeto en 3D nos va a pasar eso que les mostraba antes, que va a haber estas distorsiones en el shader, ¿sí? ¿Por qué sucede así? Porque así es. No hay manera de evitarlo. Es más, si se fijan, yo puse UV Sphere Unwrapping y aparecen un montón de soluciones. Esto es un problema en el 3D. Es un problema, yo qué sé, digo, real, así son las cosas. Como les decía, no tenemos mucho que hacer a esto, salvo buscarle soluciones, ¿no? Y las soluciones pueden ser de lo más locas. Por ejemplo, esta es una solución loca, como que un polo esté acá a un costadito y el otro polo de abajo esté dividido en, en dos mitades, por ejemplo. Bueno, ese tipo de soluciones pasan y desde hace tiempo que todos los que hacemos 3D, acá en Blender y en todos los programas de 3D, estamos ante esa problemática, ¿no? ¿Qué es lo que sucede acá, en los polos, ¿no? Bueno, esto es algo que ustedes van a experimentar. Hay soluciones, hay esferas así, esferas así, como estábamos viendo acá con CubeSphere, Ecosphere y la otra. Esta es una solución que yo intenté, no esta, sino que traté de hacer el BB-8, que es un problema serio. Sería un TP más que interesante hacer el BB-8, Mm. porque es realmente complejo el shader. O sea, cómo hacer el UV Unwrap del BB-8 es toda una clase de modelado, de shading en realidad, ¿no? Eh, bueno, entendiendo, Ahí, Juan, sí, quedan 3 minutitos, perfecto, por lo menos. perfecto. Bien. Em, Todo esto que yo estoy explicando es lo que no está en el video que van a ver y van a seguir el paso a paso de cómo hacer esto. Pero me interesa que entiendan puntualmente qué es lo que están haciendo. Sí, generamos una esfera, el TP en sí van a ver que es sencillo, pero nos lleva a este concepto y después, claro, decimos, ok, está las cajas, ¿no? Lo que sería el hard surface que está bárbaro, que esté en las cajas y todo eso, pero bueno, pensamos cualquier cosa tiene una parte esférica, o sea, la cabeza de un personaje, los dedos, un vehículo, etcétera, ¿no? El planeta. O sea, hay muchas cosas que van a tener este problema. Y lograr realmente entenderlo para saber cómo trabajar sobre ello es lo que nos proponemos en este TP. Si entendamos que estamos haciendo el laburo inverso a la realidad, tenemos ya la proyección, o sea, el plano despegado, y lo queremos pegar en nuestro planeta, ¿sí? El TP está, ahí es muy sencillo, es una esfera, el color está aplicado, o sea, el mapa de color está aplicado de forma directa con el UV generado automáticamente. Esto se puede hacer más complejo de otra forma, pero este es el TP introductorio, es el primer shader de bitmap que están haciendo y queremos que sea fácil. Tiene nada más que un bump y el color y listo. Eso es el TP. Hagan este TP y empiecen a justamente a pensar en esto, en cómo es la problemática de las proyecciones, cómo es que es tan grande acá el polo y sin embargo se ve tan chiquito en mi modelo. ¿Sí? Esos son los temas que queremos incorporar porque ya les digo, la esfera es el mejor ejemplo, pero está en todo. ¿Sí?
Este problema está en el 3D en general. Todo lo que no es de caras ortogonales, todo lo que se hace redondito, va a tener este problema.